ley por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico, doctor Manuel Enríquez Rosero, Franciscano Rivera. El viceministro de... Dice un hermoso proverbio que la suerte es la sonrisa de lo desconocido. Ciertamente es la aventura de lo incierto, de la promesa posible, es la escalera que nos lleva al cielo o al infierno. Pero en Colombia a partir de hoy tendrá otro significado. La suerte ya no será solamente la pasión de esquiva musa de los jugadores, sino que será también una gran proveedora de bienestar y de salud para los compatriotas más humildes. Hoy, a través de la sanción de la ley que establece el régimen propio para la explotación de los juegos de suerte y azar, se concreta una aspiración fundamental que he tenido desde el inicio de mi gobierno: aumentar las fuentes de financiación para la prestación de los servicios de salud de todos los colombianos. Porque eso es lo que es esencial en que la ley que estamos presentando, que la organización normativa de un monopolio del Estado que nutría con recursos frescos las haciendas locales con las que se financia el funcionamiento del servicio público de salud, se ampara su pasivo pensional y se garantiza su viabilidad futura, ya que la situación crítica de este servicio hace improrrogable adoptar medidas como esta. El proyecto para la expedición de esta ley, así como el de la racionalización del gasto y el que creó el Fondo de Pensiones Territoriales, fueron presentados al Congreso por mi equipo económico a los pocos meses de mi posesión, como parte de lo que llamamos el ajuste estructural de las finanzas públicas. Hoy podemos decir que con la ayuda fundamental del Legislativo, estos tres proyectos ya son leyes de la República y que sus frutos esperados para darle un nuevo y despejado rumbo al proceso colombiano de descentralización ya comienzan a verse. Nos falta todavía sacar adelante el acto legislativo que busca darle estabilidad y orden a las transferencias territoriales, pero su trámite en el Congreso durante el año pasado nos permite pensar que podrá ser una realidad antes de terminar el presente. La ley de juegos de suerte y azar nos pone al día con la voluntad del constituyente en el sentido de someter la organización, administración, explotación y control de este monopolio rentístico establecido por la misma Constitución en favor de los servicios de la salud. Es bueno recordar que por lo delicado de las materias de que trata y por su trascendencia política, este proyecto vio frustrado su intento de convertirse en ley en más de 4 ocasiones desde la expedición de la Carta del 91. Afortunadamente, y gracias a la manera amplia y democrática como se condujo su discusión, en esta oportunidad, hoy podemos presentar ante el país este nuevo instrumento jurídico. La ley permitirá que el tema del juego deje su aspecto oscuro, si se quiere, y pase a ser visto como una verdadera industria que moviliza cuantiosas sumas de dinero, que genera empleo y ayuda a dinamizar la economía. Ahora no se trata de un simple ejercicio de regulación legal de una actividad económica, sino que es claramente una tabla de salvación del sector de la salud y una forma de garantizar los recursos necesarios para atender la salud de la población más pobre del país, que aún no está afiliada al sistema de seguridad social integral en salud y que requiere de atención médica a través de la red pública de servicios de salud. Dos criterios fundamentales se conjugaron en la determinación del texto final de la ley: la finalidad social de la explotación del monopolio y la necesidad de que su operación se lleve a cabo en un marco de eficiencia y de racionalidad económica que aseguren la generación de recursos cada vez más abundantes para atender las necesidades de los colombianos en el campo de los servicios de la salud. La finalidad social que con carácter prevalente se consagra en esta ley como principio rector de la explotación monopolística estatal se traduce en concreto en la garantía de una participación del sector salud en las rentas producto de la explotación de las diversas modalidades de juego de suerte y azar, loterías, chances, juegos novedosos, rifas, apuestas hípicas, y en su destinación exclusiva al financiamiento de la prestación de servicios de salud a los habitantes más necesitados. A diferencia de otros países, en Colombia, históricamente ha predominado la política de legalización del juego. Esa política tiene, sin embargo, dos condiciones establecidas en la Constitución. En primer lugar, el juego de suerte y azar debe arrojar ingresos fiscales, como lo sugiere el nombre mismo de la institución del monopolio rentístico. Y en segundo lugar, el ofrecimiento del juego debe ser consistente con el interés público o social.
La propagación del juego en forma desordenada no es conveniente para el desarrollo de las actividades sociales y familiares de la población, y su explotación ilegal atenta contra la buena fe y la salud de los apostadores, aparte de que limita los recursos que deberían legalmente destinarse para la prestación de los servicios de salud, limitación que ha contribuido a la postración de estos servicios. Para darnos una idea de la importancia de estas rentas, miremos algunas cifras. Las ventas legales del conjunto de los juegos fueron para 1999 de aproximadamente 2 billones de pesos. De esta cifra, los gobiernos territoriales, es decir, los departamentos, los distritos y los municipios, percibieron ingresos fiscales aproximadamente por 224.000 millones de pesos, monto equivalente al 11.2% de las ventas legales estimadas. Este resultado está muy por debajo del óptimo, de tal manera que la importancia relativa del juego como fuente de ingresos públicos territoriales difícilmente puede considerarse significativa. Además, la eficiencia administrativa de las empresas que actualmente explotan el monopolio dista mucho de ser satisfactoria. Durante el periodo citado, 9 loterías registraron pérdidas, otras 12 solo generaron utilidades por debajo del 10% frente a las ventas brutas, mientras que el promedio nacional de utilidades frente a las ventas brutas fue de 6.2%, suma irrisoria para la explotación de cualquier monopolio. Analizadas las cifras de este juego, la conclusión es que las loterías colombianas pagan poco en premios, tienen costos administrativos y operativos muy elevados y le reportan pobres ingresos fiscales a sus respectivos gobiernos. Igualmente, los niveles de evasión del juego de chance y de otros juegos que se calculan en un 50% sobre lo que hoy se tributa deberán reducirse. Aspiramos con la ley a modificar esta realidad e incorporar la actual evasión a las rentas departamentales y municipales. Por ejemplo, para el caso del chance, el incrementar el derecho de explotación del 8.5 al 12% y calcularlo sobre la nueva base de la venta bruta debe contribuir a garantizar este objetivo. Para el presente año, podríamos señalar que sin ley de régimen propio sería muy difícil aproximarnos al mercado real del juego, que está por el orden de por lo menos 3 billones de pesos, y lograr que ésta transfiera las rentas debidas en su totalidad. A esta suma hay que agregarle lo que va a producir el juego del loto, que de acuerdo con las estimaciones más prudentes, puede transferirle al sector salud más de 2 billones de pesos en los próximos 10 años. En conclusión, hay razones suficientes para estar optimistas respecto a los efectos positivos que debe traerle esta ley a la salud de los colombianos más pobres. La ley integra en su texto instrumentos normativos que cubren todos los aspectos del monopolio, articulando la regulación de las diversas modalidades de juegos de suerte y azar, garantizando la compatibilidad siempre a favor de los servicios de salud, de su explotación por las diversas instancias en las que se distribuye la competencia para explotar el monopolio. El tratamiento unitario e integrado que en la ley se hace de los diversos componentes del monopolio permite superar las dificultades que, generadas en buena parte por la dispersión normativa en que venían ejerciéndose, entrababan el más eficiente aprovechamiento de los recursos producto del monopolio y la transferencia de mayores recursos económicos al sector salud. La participación activa de representantes de los órdenes municipal y departamental en el trámite de la ley se plasma efectivamente en un reparto equitativo de estas competencias y, lo que es más importante, de las rentas del monopolio que responden a criterios de necesidades por satisfacer en los distintos órdenes territoriales. Dada la relevancia económica y social de la actividad monopolística regulada, la ley defiere su suprema administración a un Consejo Nacional, integrados por miembros del más alto nivel del Ejecutivo Nacional y por representantes de las entidades territoriales destinatarias de las rentas del monopolio y de los sindicatos y gremios del sector salud. El Consejo, que tiene a su cargo la superior dirección del monopolio, asegurará su más idónea explotación. Asimismo, establece la ley precisas competencias de control a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que al efecto es dotada de suficientes instrumentos preventivos, investigativos y sancionatorios. Los dos instrumentos últimamente mencionados deberán garantizar que las instancias encargadas de la administración del monopolio cumplan con los parámetros de eficiencia que de modo imperativo y como condición de su autónoma continuidad en la actividad fija expresamente la ley. Así, ante el incumplimiento de esos parámetros de eficiencia económica, las empresas explotadoras del monopolio deberán someterse a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y, en última instancia, serán liquidadas o enajenadas. Las loterías dejarán de ser una fuente de gastos para las entidades territoriales y, en algunos casos, hasta su caja menor pasará a ser una fuente cuantiosa de recursos. En el mismo orden de ideas,
Sobre el presupuesto estimativo de que los recursos del sector salud no pueden estar sujetos a administradoras ineficientes, la ley dispone la liquidación de Ecosalud S.A. y da vida a la Empresa Territorial para la Salud, ETESA, empresa industrial y comercial del Estado, que en armonía con los entes territoriales manejará el monopolio a nivel nacional de acuerdo con criterios de eficiencia y con el objetivo de maximizar las transferencias al sector salud. La sanción y entrada en vigencia de la Ley de Régimen Propio de Monopolios de Juegos de Suerte y Azar se traducirá pues en el mejor servicio a los intereses de los colombianos, en la medida en que sus disposiciones integran un instrumento idóneo para asegurar el cubrimiento de las necesidades de financiamiento de los servicios de salud. La suerte está echada, como dice ya la famosa frase, y en este caso ha favorecido a los más pobres del país. Muchas gracias. De esta forma damos por concluido el presente acto y agradecemos su amable asistencia. El servicio hace improrrogable adoptar medidas como esta. El proyecto para la expedición de esta ley, así como el de la racionalización del gasto y el que creó el Fondo de Pensiones Territoriales, fueron presentados al Congreso por mi equipo económico a los pocos meses de mi posesión, como parte de lo que llamamos el ajuste estructural. La ley por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentística, doctor Manuel Enríquez Rosero, Cano Rivera, el viceministro de Salud. Dice un hermoso proverbio que la suerte es la sonrisa de lo desconocido, ciertas más humildes. Hoy, a través de la sanción de la ley que establece el régimen propio para la explotación de los juegos de suerte y azar, se concreta una aspiración fundamental que he tenido desde el inicio de mi gobierno: aumentar las fuentes de financiación para la prestación de los servicios de salud de todos los colombianos. Porque eso es lo que es esencial en que la ley que estamos presentando, que la organización normativa de un monopolio del Estado que nutría con recursos frescos las haciendas locales con las que se financia el funcionamiento del servicio público de salud, se ampara su pasivo pensional y se garantiza su viabilidad futura, ya que la situación crítica de este servicio ciertamente es la aventura de lo incierto, de la promesa posible, es la escalera que nos lleva al cielo o al infierno. Pero en Colombia a partir de hoy tendrá otro significado. La suerte ya no será solamente la pasión de esquiva musa de los jugadores, sino que será también una gran proveedora de bienestar y de salud para los compatriotas.